La antigua estructura de piedra se estremeció, el polvo caía en cascada desde las grietas que habían permanecido intactas durante siglos. Algo imposible acababa de suceder. Un niño humano había despertado lo que las mentes más brillantes de 7 especies galácticas no habían logrado despertar durante más de 800 años. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un rápido saludo en los comentarios y díganme desde dónde están viendo. Siempre me encanta charlar con ustedes y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para más historias como esta. En un mundo distante donde 3 soles pintaban el cielo en un perpetuo crepúsculo ámbar, una pequeña colonia humana se había establecido a la sombra de ruinas más antiguas que la historia registrada. Ruinas que los lugareños llamaban el Santuario del Dragón. Ellie Mercer, de 10 años, presionó su pequeña mano contra la fría piedra de la entrada del santuario, sintiendo las sutiles vibraciones que nadie más parecía notar. Su madre, la doctora Lena Mercer, estaba ocupada coordinando al pequeño equipo arqueológico que había recibido permiso de la Comisión del Patrimonio Galáctico para estudiar las ruinas. La comisión, dominada por los Venturi, una especie conocida por su meticulosa preservación de los sitios históricos, había limitado estrictamente el acceso humano al santuario desde el establecimiento de la colonia hacía 15 años. Ellie, quédate donde pueda verte, le gritó su madre, sin levantar la vista de sus pantallas holográficas. Llevaba el pelo oscuro recogido en una práctica coleta, y se le habían formado arrugas alrededor de los ojos por entrecerrar los ojos ante los símbolos antiguos durante horas. Solo estoy mirando los grabados, mamá, respondió Ellie, pasando los dedos por los intrincados patrones que cubrían casi toda la superficie del santuario. A diferencia de los adultos, que solo veían decoraciones hermosas pero sin sentido, Ellie casi podía oírlos susurrándole. Los patrones no eran aleatorios. Fluían como música congelada sobre la piedra. El pequeño equipo arqueológico estaba formado por Lena, otros 2 investigadores humanos y su supervisor Venturi, el administrador Kellit. El alienígena, alto y esbelto, medía casi 2 metros y su piel azul pálido parecía brillar con una luz interior. Como todos los Venturi, Kellit tenía 4 brazos y ojos que cambiaban de color según su humor, actualmente de un ámbar desaprobador, mientras observaba a Ellie deambular cerca del santuario interior. Doctor Mercer, por favor, controle a su descendencia, dijo Kellit con voz melodiosa. A pesar del tono severo, las cámaras interiores están estrictamente prohibidas para el personal no autorizado, especialmente para los menores. Lena suspiró y se levantó, estirando la espalda después de horas de trabajo encorvado. Ellie, sal de ahí ahora. Conoces las reglas. Pero Ellie ya se había deslizado por la estrecha entrada del santuario interior, atraído por algo que no podía explicar. Una atracción como una melodía que solo él podía oír. La cámara interior era enorme, mucho más grande de lo que parecía posible desde fuera. Enormes columnas se alzaban para sostener un techo perdido en la sombra, y en el centro se alzaba un dais de piedra negra. Sobre él descansaba lo que parecía ser la escultura de un dragón dormido, elaborada con tal detalle que cada escama parecía reflejar la luz de forma diferente. Su cuerpo se enroscaba alrededor de la cabeza del dais, que descansaba sobre enormes garras. Los ojos cerrados, como si durmiera plácidamente. «¡Guau!», susurró Ellie, su voz resonando en la silenciosa cámara. Ellie Mercer, la voz de su madre resonó como un látigo desde la entrada. «Vuelve aquí ahora mismo». Pero Ellie estaba fascinado por la escultura del dragón. Al acercarse, los dibujos del suelo comenzaron a brillar tenuemente, en respuesta a su presencia. Ninguno de los adultos había mencionado antes que esto hubiera sucedido. «Mamá, mira. Se está iluminando», gritó con entusiasmo. Para entonces, Klett se había unido a Lena en la entrada. Sus ojos se tornaron morados y preocupados. «Es imposible. El santuario nunca ha reaccionado a ningún estímulo en todos nuestros siglos de estudio». Lena empujó al administrador Venturi y corrió al lado de su hijo, agarrándolo del brazo. «Ellie, tenemos que irnos ya». «Pero mamá, ¿no lo ves?».
Los patrones son como palabras. Cantan. Ellie señaló los símbolos que fluían y que ahora pulsaban con una suave luz azul donde sus pies los habían tocado. No veo nada cantando, Ellie. Los patrones solo brillan un poco. Probablemente sea algún tipo de sistema de seguridad antiguo, y precisamente por eso tenemos que irnos. Tiró de su brazo, pero Ellie permaneció inmóvil, con la mirada fija en la escultura del dragón. No es un sistema de seguridad, dijo en voz baja. Está esperando a que alguien le hable. Khajiit había entrado cautelosamente en la cámara, su curiosidad científica superó momentáneamente su apego al protocolo. Puede que el chico tenga razón, Dr. Mercer. Hay leyendas que dicen que el santuario albergaba a un guardián, aunque la mayoría de los eruditos las descartan como supersticiones primitivas. Ellie dio un paso hacia el dais, luego otro. Los patrones en el suelo se iluminaban con cada paso, creando un camino de símbolos brillantes que conducía directamente a la escultura del dragón. Su madre lo sujetaba firmemente por el hombro, pero no lo detuvo. Su propia curiosidad científica se despertó. Las leyendas hablan de una palabra. Khajiit continuó, con la voz apagada y reverente. Una palabra de despertar que se perdió cuando la civilización que construyó este santuario desapareció. Innumerables lingüistas han intentado descifrar estos patrones, pero ninguno lo ha logrado. Ellie se encontraba frente al dragón, para sorpresa de todos, extendió la mano para tocar su hocico de piedra. La superficie no era fría ni dura como se esperaba, sino cálida y casi correosa. Ellie Lena jadeó, pero no lo apartó. «Puedo oírlo respirar», susurró Ellie. «Está soñando». Los ojos de Khajiit se habían vuelto de un verde brillante y asombrado. «Imposible. Es piedra. No puede respirar». Pero mientras observaban, las fosas nasales de la escultura del dragón se dilataron ligeramente y una cálida corriente de aire rozó la mano extendida de Ellie. «La palabra está en los patrones», dijo Ellie, girándose para mirar al suelo. «No son solo adornos, son música». Sin pensarlo, comenzó a tararear una extraña y evocadora melodía que parecía coincidir con el flujo de los símbolos que los rodeaban. «Dr. Mercer, esto no tiene precedentes», susurró Khajiit. Sus 4 manos grababan datos en dispositivos diferentes. Su descendencia parece estar interpretando los patrones como una especie de notación musical. Lena miró a su hijo con asombro. Ellie siempre había tenido un don musical, interpretando piezas complejas de oído tras escucharlas solo una vez. Pero esto era algo completamente distinto. Mientras Ellie tarareaba, el brillo de los patrones se intensificó y las esculturas de dragones parecieron moverse ligeramente, con sus escamas ondulando de una forma que la piedra no debería poder mover. «Los Venturi han estudiado este santuario durante 8 siglos», dijo Khajiit con voz ligeramente temblorosa. «Los ni antes que nosotros durante 2 milenios. Los Grazi pasaron 5 siglos intentando desvelar sus secretos. Y en todo ese tiempo, nadie ha reportado jamás una reacción como esta». El tarareo de Ellie se hizo más fuerte, más seguro, como si recordara una canción en lugar de crearla. Los patrones de las paredes comenzaron a brillar en respuesta, creando una armonía visual con su melodía. Entonces, de repente, se detuvo. «Conozco la palabra», dijo simplemente. Lena y Khajiit intercambiaron miradas. «¿Qué palabra, cariño?», preguntó Lena con cuidado. «La que está esperando. La de la canción». Ellie miró la enorme cabeza de dragón que tenía encima. «¿Su nombre?». Antes de que ninguno de los 2 adultos pudiera detenerlo, Ellie pronunció una sola palabra, un extraño sonido multitonal que parecía imposible de producir para una garganta humana. No fue un grito, apenas un susurro, pero reverberó por la cámara como si hubiera tocado una campana de cristal perfecta. «Narukai». Por un instante, no pasó nada. Entonces, los ojos del dragón se abrieron de golpe, revelando orbes de oro y carmesí que se arremolinaban y se fijaron de inmediato en el pequeño niño humano que estaba frente a él. Las escamas de piedra se ondularon y se suavizaron, cambiando de gris granito a un azul iridiscente profundo que se movía con la luz.
Lena agarró a Eli y lo apartó mientras la criatura, que ya no era una escultura, sino que estaba innegablemente viva, alzaba su enorme cabeza y desplegaba las alas que habían estado plegadas contra su espalda, enviando una ráfaga de viento a través de la cámara que casi los derriba. Keyit había caído de rodillas, con los 4 ojos abiertos de par en par por el asombro y el miedo. Por los 7 hijos, es real. El guardián es real. La mirada del dragón permaneció fija en Eli mientras estiraba su largo cuello. Escamas que brillaban como zafiro líquido a la luz de los patrones brillantes. Cuando habló, su voz era profunda y resonante, parecía provenir de todas partes a la vez. 873 años, durante meses y 16 días, he dormido, esperando a alguien que pudiera oír la canción de mi nombre. La enorme cabeza bajó hasta quedar a la altura de Eli, su aliento cálido contra su rostro. Y es un niño humano quien me despierta. ¡Qué inesperado! Lena se mantuvo protectora frente a su hijo, aunque su mente científica estaba analizando a toda velocidad las implicaciones de lo que estaba sucediendo. ¿Quién? ¿Qué eres?, logró preguntar. La boca del dragón se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Soy Naruk-Kai, último guardián del archivo Draonus, guardián del conocimiento olvidado, protector del legado. Sus enormes ojos volvieron a Eli, y este joven ha hecho lo que 7 especies sencientes e innumerables buscadores no pudieron. Ha escuchado la música en los patrones y ha pronunciado mi verdadero nombre. La noticia del despertar se extendió por la colonia como un reguero de pólvora y en cuestión de horas, se enviaron transmisiones de emergencia a toda la galaxia. El Alto Consejo Venturi, la autoridad colonial humana y representantes de otras 5 especies importantes se apresuraban a responder a un evento que destrozó siglos de comprensión arqueológica y xenobiológica. 3 días después, la pequeña colonia humana se había transformado en un centro diplomático improvisado. Naves de toda la galaxia habían llegado con una velocidad sin precedentes, transportando científicos, diplomáticos y observadores militares de una docena de especies diferentes. En medio de este caos, Eli se convirtió en el centro de atención, algo que el tranquilo e introspectivo niño encontraba profundamente incómodo. Ahora estaba sentado en el nuevo centro de contacto, construido apresuradamente junto al santuario, observando cómo su madre discutía con representantes de la Comisión del Patrimonio Galáctico. Es solo un niño, insistió Lena, alzando la voz con frustración. No puedes esperar que sea tu traductor permanente. El representante Venturi, un administrador de alto rango llamado Aurel, extendió las 4 manos en un gesto de conciliación. Doctor Mercer, comprendemos sus preocupaciones, pero su descendencia ha demostrado una habilidad única que ningún otro individuo conocido posee. El guardián solo le hablará a él. Junto al verdadero se encontraban representantes de otras especies, un Nor cuyo cuerpo cristalino refractaba la luz en patrones hipnóticos, un par de seres insectoides herbáceos que se comunicaban mediante sutiles movimientos de sus antenas, y un administrador colonial humano que parecía más interesado en las implicaciones políticas que en el bienestar de Eli. Quizás deberíamos preguntarle al chico qué quiere, sugirió el Nor, con una voz tintineante, como una campana. Todas las miradas se posaron en Eli, quien se encogió aún más en su silla. ¿Qué quería? Quería que todo volviera a la normalidad. Quería explorar las ruinas con su madre sin que toda esa gente importante vigilara cada uno de sus movimientos. Pero sobre todo, quería volver a hablar con Naruk-Kai, aprender sobre el dragón y la civilización que había creado el santuario. Quiero ayudar, dijo finalmente, con una voz débil pero decidida. Pero no soy especial. Acabo de oír la música y los patrones. Cualquiera podría si escuchara bien. Los representantes herbáceos chasquearon las mandíbulas con lo que podría haber sido diversión o incredulidad. Los patrones han sido estudiados por las mentes más brillantes de 7 especies durante siglos. Joven humano, si solo fuera cuestión de escuchar, ¿verdad? ¿No crees que alguien lo habría logrado antes? Eli se encogió de hombros, incómodo con la insinuación de que poseía un talento único. Tal vez se estaban esforzando demasiado. Los patrones no son complicados. Son simplemente hermosos.
Lena puso una mano protectora sobre el hombro de su hijo. Lo que Ellie quiere decir es que tal vez nuestro enfoque ha sido demasiado analítico. Los niños a menudo perciben los patrones de manera diferente a los adultos, especialmente los niños con ciertas dotes cognitivas. La administradora colonial, una mujer de rostro severo llamada directora Hamish, se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que su hijo tiene algún tipo de habilidad especial, Dr. Mercer? ¿Algo genético, tal vez? ¿Algo que podría ser hereditario? La insinuación era clara, y la expresión de Lena se endureció. Sugiero que la mente de un niño suele ser más receptiva a posibilidades que los adultos han aprendido a descartar. Y no, director, no creo que la autoridad colonial deba empezar a hacer pruebas con niños humanos para encontrar a otros con las habilidades de mi hijo. No se trata de una aplicación militar, aunque intervino antes de que la tensión pudiera escalar aún más. Lo que importa ahora es establecer una comunicación significativa con el guardián. Posee un conocimiento que se ha perdido durante milenios. Un conocimiento que podría beneficiar a toda nuestra especie. ¿Y quién controla ese conocimiento?, retó Lena. ¿Quién decide cómo se usa? Antes de que nadie pudiera responder, sonó una alarma proveniente del santuario. Todos se giraron para ver a uno de los técnicos de monitoreo entrar corriendo en la habitación, pálido. El guardián se mueve. Sale de la cámara interior. Los representantes reunidos salieron apresuradamente para ver la enorme figura de Narukai emergiendo del santuario por primera vez en siglos. A la luz del día, sus escamas brillaban con colores aún más vibrantes, pasando del azul profundo al morado y al verde a medida que se movía. Las alas que habían parecido enormes en los confines de la cámara interior se desplegaron para revelar una envergadura verdaderamente descomunal, proyectando una sombra sobre todo el campamento diplomático. Los alienígenas y humanos reunidos se quedaron paralizados, muchos buscando instintivamente armas o dispositivos de comunicación, pero Ellie se soltó del agarre de su madre y corrió hacia el dragón, deteniéndose solo cuando estuvo justo debajo de su enorme cabeza. «Narukai, ¿te vas?», le gritó a la criatura. El dragón bajó la cabeza hasta que un enorme yo dorado estuvo a la altura del niño. El tiempo del sueño ha pasado. Joven, debo evaluar qué ha sido de este mundo en mi ausencia. Su voz retumbó como un trueno lejano, pero se mantuvo suave al dirigirse a Ellie. ¿Volverás?, preguntó Ellie, repentinamente temeroso de perder su recién descubierta conexión con esta magnífica criatura. Volveré. Hay mucho que discutir. La mirada del dragón se dirigió a los representantes reunidos, quienes permanecían paralizados entre el miedo y la admiración. Diles a tus mayores que voy a inspeccionar lo que queda del legado de mi creador. Regresaré en 7 días. Para entonces, deberían decidir si desean aprender lo que les enseño o si prefieren continuar su lento redescubrimiento de un conocimiento ancestral, de cuando su especie aún estaba aprendiendo a hacer fuego. Dicho esto, Narukai extendió sus enormes alas y se lanzó al aire con una gracia sorprendente para una criatura de tal tamaño. La corriente descendente casi derriba a Ellie mientras el dragón se elevaba cada vez más. Finalmente, giró hacia las montañas lejanas y desapareció de la vista. En el silencio atónito que siguió, Ellie sintió una mezcla de pérdida y anticipación. Algo trascendental había comenzado. Algo que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente el curso de la civilización galáctica. Y, de alguna manera, él estaba en el centro de todo. Lena corrió a su lado, rodeándolo con sus brazos de forma protectora mientras los representantes iniciaban una conversación urgente sobre lo que acababa de ocurrir. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ellie asintió, con la mirada fija en el punto donde Narukai se había desvanecido en la distancia. No es solo un guardián, mamá. Es un maestro. Y creo que ha estado esperando mucho tiempo a estudiantes listos para aprender. Los siguientes 7 días fueron un torbellino de actividad. Cada día llegaban más naves, trayendo representantes de especies que rara vez se involucran en asuntos galácticos. El pequeño asentamiento colonial se transformó en un foco diplomático.
Con estructuras temporales que brotaban como hongos después de la lluvia para acomodar la afluencia de visitantes, Eli se vio sometido a innumerables entrevistas y exámenes. A pesar de la férrea protección de Lena, los científicos querían comprender cómo su cerebro había interpretado los patrones. Los lingüistas querían saber exactamente cómo había pronunciado el nombre de Narukai. Los estrategas militares querían evaluar si el dragón representaba una amenaza. Durante todo el proceso, Eli mantuvo la tranquila certeza de que ninguno de ellos hacía las preguntas correctas. Todos estaban concentrados en lo que el dragón podía darles: tecnología, armas, ventajas sobre otras especies. Ninguno parecía interesado en lo que los creadores de Nukai realmente habían estado tratando de preservar. En la tarde del sexto día, mientras Eli estaba sentado con su madre en el tejado, desde su pequeña casa prefabricada, mientras observaba a los 3 hijos dispuestos en secuencia, finalmente expresó la idea que había estado creciendo en su mente. Todos le tienen miedo, ¿verdad? Aunque finjan estar emocionados. Lena lo consideró y asintió lentamente. El miedo y la emoción a menudo van de la mano, especialmente cuando se enfrentan a lo desconocido. Narukai representa algo que no encaja en nuestra comprensión del universo. Eso es aterrador para quienes creen tener las cosas resueltas. Pero tú no tienes miedo. Sonrió y le alborotó el cabello. Soy científica, cariño. Lo desconocido no es algo a lo que temer. Es algo que explorar. Y además, su sonrisa vaciló levemente. Estoy demasiado ocupada teniendo miedo para que tú tengas miedo de Narukai. Eli se apoyó en su hombro. No necesitas preocuparte por mí, mamá. Narukai no me haría daño. No es solo Nukai lo que me preocupa. Son todos los demás. Te has vuelto valioso para muchas personas y organizaciones poderosas. Suspiró profundamente. He estado recibiendo llamadas de la Tierra. El gobierno unificado terrano quiere que regresemos a casa para que puedan proporcionar los recursos adecuados para tus habilidades únicas. Eli se incorporó, con la alarma reflejada en su rostro. Pero no podemos irnos. Narukai regresa mañana. Espera que esté aquí. Lo sé, cariño. He rechazado su petición por ahora. Pero las cosas son complicadas. El director Hamish ha dejado claro que la autoridad colonial responde ante la Tierra. Y si la Tierra quiere que regreses, dejó la insinuación en el aire. No pueden obligarnos a ir, dijo Eli, aunque la incertidumbre se apoderó de su voz. ¿Verdad? Antes de que Lena pudiera responder, una sombra pasó sobre ellos, demasiado grande para ser una nube, moviéndose demasiado rápido para ser otra cosa que Nukai. Observaron con asombro cómo el enorme dragón volaba en círculos sobre el asentamiento antes de aterrizar con sorprendente delicadeza en la explanada justo detrás del santuario. Llega temprano, susurró Eli, la emoción superando su preocupación por las exigencias de la tierra. En todo el asentamiento, las alarmas sonaban a medida que los sistemas de monitoreo detectaban el regreso del dragón. Luces el dragón cobró vida, iluminando las escamas iridiscentes de Narukai mientras se acomodaba en posición de descanso, con las alas plegadas cuidadosamente a los costados. Vamos, dijo Lena, ayudando a Eli a bajar del techo. Creo que será mejor que lleguemos antes que los demás. Llegaron al avión justo cuando los primeros representantes salían de sus aposentos, vestidos a toda prisa y claramente sorprendidos por el prematuro regreso del dragón. La enorme cabeza de Narukai se giró hacia él y al acercarse, sus ojos dorados brillando en el crepúsculo. Joven, reconoció el dragón, y su voz se oyó con facilidad a través de la distancia que lo separaba. He regresado como prometí. Eli se adelantó, alejándose de la creciente multitud de funcionarios y científicos. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó, sabiendo de alguna manera que el viaje de Narukai había sido una búsqueda. La expresión del dragón era ilegible para la mayoría de los observadores, pero Eli percibió una profunda tristeza que emanaba de la criatura. Encontré ruinas donde antes había ciudades que rozaban las nubes. Encontré silencio donde antes había canción. Encontré vacío donde antes abundaba la vida. La mirada de Narukai recorrió a los representantes reunidos.
Mis creadores se han ido, como temía. Solo quedan sus sombras. Un funcionario Venturi dio un paso al frente. No Kellit ni Torel, sino alguien de rango aún mayor, a juzgar por las elaboradas decoraciones de sus cuerdas. Gran guardián, nosotros, los de la Comisión del Patrimonio Galáctico, hemos preservado muchos artefactos de la civilización que te creó. Quizás hayas preservado baratijas y curiosidades. Narukai lo interrumpió con voz repentinamente áspera. Piedra y metal moldeados por manos, convertidos en polvo hace tiempo. Pero la esencia de mis creadores, su sabiduría, su arte, su comprensión del universo, que tú no has logrado comprender. El Venturi retrocedió, visiblemente ofendido, pero reacio a desafiar a la enorme criatura. La atención de Narukai volvió a Eli. Solo este niño ha escuchado la música de los patrones. Solo él ha comprendido que el conocimiento no son meros hechos para catalogar y almacenar, sino algo vivo que debe experimentarse, sentirse, vivirse. Lena se acercó a su hijo, protectora pero orgullosa. Narukai, ¿puedo preguntar qué pasó con sus creadores? El registro arqueológico sugiere que fueron una civilización muy avanzada que simplemente desapareció. La enorme cabeza del dragón se inclinó en respuesta a la pregunta. No desaparecieron, Dr. Mercer. Trascendieron. Cuando se dieron cuenta de que su forma física limitaba su evolución, decidieron desprenderse de sus cuerpos y existir como conciencia pura. Sembraron miles de mundos con su conocimiento, dejando a guardianes como yo para preservarlo hasta que surgieran especies listas para aprender. ¿Y cree que los humanos están listos?, preguntó la directora Hamish, quien se había abierto paso hasta el frente de la multitud. La mirada de Narukai se dirigió a la administradora colonial, estudiándola con ojos antiguos que parecían ver mucho más allá de la forma física que tenía ante sí. Creo que esta humana está lista, dijo finalmente, señalando a Eli. En cuanto al resto de ustedes, eso está por verse. Un murmullo recorrió la multitud ante esta declaración. Eli sintió el peso de las miradas de todos, incómodo al ser señalado una vez más. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja, mirando al enorme dragón. La expresión de Narukai se suavizó. Ahora, joven, debes tomar una decisión. Mis creadores dejaron su conocimiento para quienes lo usaran con sabiduría, no para obtener poder ni dominio, sino para el crecimiento y la armonía. Puedo empezar a enseñarte sus costumbres si deseas aprender, pero el camino no será fácil, y hay quienes intentarán usarte como un simple conducto hacia un conocimiento que no están preparados para manejar con responsabilidad. Eli miró a su madre, viendo la preocupación en sus ojos, pero también su apoyo incondicional. Luego miró a los representantes de la Tierra y la colonia, a los científicos y diplomáticos de una docena de mundos, todos esperando expectantes su respuesta. Respiró hondo y dio un paso al frente, colocando su pequeña mano sobre uno de los enormes talentos de Narukai. Quiero aprender, dijo simplemente. No por ellos, sino por mí. Y tal vez si lo entiendo bien, pueda ayudarlos a comprender también. Los ojos de Narukai parecieron brillar con más intensidad ante sus palabras. Sabiamente dicho, joven. Entonces comencemos. Y mientras los tres hijos del mundo alienígena se retiraban por completo, dejando solo el resplandor de las escamas de Narukai y las luces del asentamiento humano para iluminar la escena, un nuevo capítulo en la historia galáctica comenzó. Uno que no comenzó con una conquista ni un descubrimiento, sino con la apertura de un niño a escuchar la música en los patrones que todos los demás habían pasado por alto. El amanecer amaneció sobre la colonia con un espectacular triple amanecer, pero pocos observaban el espectáculo celestial. En cambio, toda la atención se centró en la enorme y brillante figura de Narukai, que había permanecido en su lugar durante toda la noche, con Eli sentado con las piernas cruzadas frente a él. El niño no se había movido durante horas, aparentemente en una especie de trance, mientras el dragón le hablaba en un tono demasiado bajo para que el equipo de observación lo detectara. Lena caminaba ansiosa por el perímetro establecido por las fuerzas de seguridad coloniales, mirando de vez en cuando a los diversos representantes que monitoreaban la situación con creciente preocupación. Doctora.
Mercer, la directora Hamish se acercó, con una expresión cuidadosamente controlada de profesionalismo. Han pasado 8 horas. Necesitamos intervenir. Intervenga. Lena dejó de caminar para encarar al administrador colonial. Mi hijo se está comunicando con una entidad que posee conocimiento de una civilización miles de años más avanzada que la nuestra. ¿Con qué exactamente propone intervenir? Antes de que Hamish pudiera respondió Kellit, uniéndose a ellos, con la mirada entre un amarillo preocupado y un verde curioso. El guardián parece estar transfiriendo información directamente a la mente del niño. Nuestros escáneres detectan actividad neurológica inusual, pero no hay señales de angustia. Se supone que eso me tranquiliza. Len espetó, su curiosidad científica se vio envuelta en preocupación maternal. Su cerebro no estaba diseñado para procesar ese tipo de descarga de información. Quizás precisamente por eso el guardián lo eligió, sugirió Kellit. La neuroplasticidad humana, sobre todo en los jóvenes, supera a la de la mayoría de las especies conocidas. Sus cerebros forman nuevas conexiones con una eficiencia notable. El director Hamish hizo un gesto de desdén. En cualquier caso, esto ya ha durado demasiado. He recibido órdenes directas del comando terrestre. Debemos asegurar al niño y devolverlo a la Tierra para su evaluación. El dragón debe ser contenido si es posible, estudiado si es necesario. Los ojos de Lena se abrieron de par en par. ¿Contenido? ¿Has perdido la cabeza? Míralo. Señaló a la enorme criatura cuyas escamas ondulaban con colores que parecían alternar entre esta realidad y algo más allá de la percepción normal. No puedes contener a Nukai más de lo que pudiste contener una supernova. Esa no es su decisión, Dr. Mercer. Su voz se endureció. El comando terrestre ha clasificado esto como un asunto de seguridad planetaria. Nos estamos movilizando ahora. Por primera vez, Lena notó el aumento de la presencia militar alrededor del perímetro. Soldados con rifles de pulso tomaban posiciones, y lo que parecía artillería pesada se estaba reuniendo justo al otro lado de la cresta. Esto es una locura, susurró, y luego alzó la voz. Kellit, seguramente la Comisión del Patrimonio Galáctico no lo permitirá. El santuario está bajo su protección. Los administradores Venturi de armas hicieron un complejo gesto de arrepentimiento. La comisión está dividida al respecto. Algunos creen que el guardián representa un desequilibrio de poder demasiado significativo como para dejarlo en manos humanas. Otros abogan por un enfoque no intervencionista. Mientras discuten, la Tierra actúa, dijo Hamish con sombría satisfacción. Nunca antes habíamos tenido una oportunidad como esta. Acceso a tecnología que podría poner a la humanidad generaciones por delante de las otras especies. No la desperdiciaremos. Lena miró del administrador colonial al Venturi, luego de nuevo. Hacia donde sus hijos estaban sentados ante el dragón. Una decisión se cristalizó en su mente. Sin decir nada más, se giró y comenzó a caminar directamente hacia él y Nukai, ignorando los gritos de Hamish y el personal de seguridad. Dr. Mercer, deténgase inmediatamente, gritó Hamish, pero Lena siguió caminando. Al acercarse, la enorme cabeza de Narukai giró hacia ella, sus ojos dorados se enfocaron con una intensidad que la hizo vacilar momentáneamente, pero su preocupación por él la impulsó a avanzar hasta que estuvo junto a su hijo. De cerca, pudo ver que Eli no estaba angustiado. Su rostro era pacífico, casi radiante, con una leve sonrisa en los labios. Sus ojos estaban abiertos, pero desenfocados, parecían mirar algo más allá del mundo físico que los rodeaba. Narukai. Lena se dirigió directamente al dragón, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Necesito hablar con mi hijo. El dragón la observó un largo instante y luego inclinó ligeramente la cabeza. Te escucha, Dr. Mercer, pero está recorriendo senderos de conocimiento que pocos han recorrido antes. Interrumpir ahora sería disruptivo. El colonial, el ejército se está movilizando, dijo sin rodeos. Planean llevar a Eli de vuelta a la Tierra y contenerte, sea lo que sea que eso signifique.
Un sonido como un trueno distante retumbó del dragón, lo que podría haber sido una risa. Claro que pueden intentarlo, dijo Narukai, con evidente diversión en su tono. Pero su preocupación es prematura. No le voy a dar a tu hijo armas ni tecnologías que puedan alterar el equilibrio de poder. Le estoy mostrando perspectivas, formas de ver y comprender que su especie aún no ha descubierto. No es así como lo ven, insistió Lena. Para ellos, el conocimiento es poder, y no permitirán que ese poder exista fuera de su control. La enorme cabeza de Narukai bajó hasta que un ojo dorado quedó a la altura del rostro de Lena. ¿Y usted qué cree, doctor Mercer? ¿El conocimiento es algo para controlar o algo para compartir? La pregunta tocó el corazón de la filosofía científica de Lena. El conocimiento en sí mismo debería ser libre, respondió sin dudar. Pero las aplicaciones del conocimiento deben abordarse con sabiduría y responsabilidad. Una perspectiva matizada, reconoció Narukai. Y poco común entre los tuyos. Amable, sospecho. Antes de que Lena pudiera responder, él jadeó y parpadeó rápidamente, volviendo a fijar la mirada en el mundo que lo rodeaba. Mamá, dijo, con aspecto desorientado, pero sin miedo. ¿Cuánto tardé? 8 horas, cariño. Se arrodilló a su lado, examinándolo con la mirada atenta de una madre. ¿Estás bien? ¿Qué te enseñó Narukai? El rostro de Eli se iluminó de asombro. Todo, mamá. Todo el universo, pero diferente. Como ver todas las conexiones entre las cosas que normalmente pasamos por alto. Le costó encontrar las palabras. Es como, imagina si pudieras ver la gravedad y el tiempo de la misma manera que ves la luz y el color. Lena volvió a mirar el perímetro donde el director Hamish daba órdenes a las fuerzas de seguridad. Eli, tenemos un problema. La Tierra quiere llevarte de vuelta para que estudies lo que Narukai te está enseñando. No pueden tenerlo. El dragón declaró secamente. Todo rastro de diversión desapareció de su voz. El niño ha comenzado un proceso que no se puede interrumpir sin sufrir daño. Y lo que comparto no es para quienes lo usarían. Por el dominio. Eli miró de su madre a Narukai y luego a la creciente presencia militar. Tienen miedo, dijo con repentina perspicacia. Puedo sentirlo desde aquí. Tienen miedo de lo que no entienden. El miedo conduce a malas decisiones, coincidió Lena con gravedad. Necesitamos calmar esta situación antes de que alguien haga algo irreversible. Para su sorpresa, Eli se levantó y comenzó a caminar hacia el perímetro. Lena corrió tras él mientras Narukai observaba con interés, pero no hizo ningún movimiento para detener al chico. Cuando se acercaron, el director Hamish dio un paso adelante, flanqueado por guardias armados. Eli Mercer, por la autoridad del Comando Terrestre, por la presente queda usted bajo custodia protectora, a la espera de su regreso a la Tierra para evaluación e informe. Eli se detuvo a unos metros del director, su rostro joven de repente parecía mayor, más sereno. No, director Hamish. No voy a ninguna parte. Su expresión se endureció. Esto no es una petición, jovencito. Tu experiencia con la entidad alienígena tiene claras implicaciones para la seguridad de la Tierra. ¿Cumplirás con esta orden o qué? Lena demandó de pie junto a su hijo. Le dispararás a un niño de 10 años frente a representantes de una docena de especies alienígenas. Estoy seguro de que eso hará maravillas con la reputación galáctica de la humanidad. Hamish vaciló ligeramente, consciente de los ojos observadores de los Venturi, Nor y otros representantes alienígenas. La fuerza es el último recurso, pero no se equivoquen, protegeremos este activo. No soy una ventaja, dijo Eli, su voz de alguna manera se transmitió a toda la reunión a pesar de su suavidad. Y lo que Narukai me está enseñando no es un arma o una tecnología que puedas aplicar ingeniería inversa. Es una forma de ver, de comprender. Entonces ayúdanos a entender, presionó Hamish. En la Tierra, con los protocolos científicos y las medidas de seguridad adecuados, Eli negó con la cabeza. Aún no lo entiendes. El conocimiento no es algo que puedas extraer de mi cerebro y poner en una base de datos. Hay que experimentarlo,
vivirlo, y Nukai eligió este lugar por una razón. El chico dice la verdad, retumbó la voz del dragón detrás de ellos. Aunque Narukai no se había movido, su presencia pareció llenar el espacio entre él y las fuerzas coloniales. Lo que guardo no puede ser robado ni acaparado. Debe darse y recibirse libremente con una mente abierta. Su mano se movió hacia el comunicador en su cinturón. Esta discusión ha terminado. Equipos de seguridad, entren y aseguren al niño. Equipo científico, preparen medidas de contención para la entidad. Antes de que alguien pudiera moverse, Eli levantó la mano en un gesto que reflejaba uno de los movimientos anteriores de Narukai. Para asombro de todos, los patrones que habían estado confinados en el santuario comenzaron a aparecer en el suelo a su alrededor, extendiéndose hacia afuera en círculos concéntricos de luz azul suavemente brillante. ¿Qué estás haciendo?, susurró Lo, mirando a su hijo con asombro. Mostrándolos, respondió Eli, con la voz tensa por la concentración. Solo un pedacito para que entiendan. Los patrones continuaron extendiéndose hasta cubrir toda el área entre el santuario y el perímetro donde tocaban los pies de los humanos y extraterrestres reunidos. Comenzaron a trepar como enredaderas vivientes de luz, envolviéndose alrededor de piernas y torsos, hasta alcanzar finalmente cabezas donde parecían hundirse en la piel, escamas y exoesqueletos por igual. Los jadeos y los gritos de alarma se convirtieron en murmullos de asombro a medida que los patrones conectados con cada ser estaban presentes. Por un breve momento, no más de unos segundos, todos experimentaron un destello de lo que Eli había estado aprendiendo. Una visión del universo donde se revelaron la materia, la energía, el espacio y el tiempo. No como entidades separadas, sino como expresiones de un único agujero unificado, donde los límites entre uno mismo y el otro, entre especies y mundos, se disolvieron en una danza compleja de patrones interconectados. Luego desapareció, dejando a todos parpadeando a la luz de la mañana, los patrones brillantes desaparecieron de la vista. La directora Hamish se tambaleó ligeramente y dejó caer la mano de su comunicador. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, demandó, aunque el filo había desaparecido de su voz. Reemplazado por incertidumbre y un atisbo de asombro. Un vistazo, dijo Eli simplemente. La fracción más pequeña de lo que entendieron los creadores de Nukai. ¿Todavía crees que puedes poner eso en una caja y llevarlo de regreso a la Tierra? La administradora colonial miró a sus fuerzas, muchas de las cuales todavía se estaban recuperando de la experiencia. Algunas se sentaron abruptamente como si sus piernas hubieran cedido. Los representantes alienígenas estaban reaccionando a su manera. Los ojos del Ventur circulando a través de colores más rápido de lo que nadie había visto antes. La cristalina ni vibrando en resonancia armónica. No me lo agradezca todavía, Dr. Mercer. Esto cambia el enfoque, no el objetivo. Hamish se enderezó, recuperando parte de su compostura. Informaré al comando terrestre que la intervención directa no es aconsejable. Pero no se equivoquen, simplemente no dejarán pasar esto. Tal vez, llegó la melodiosa voz de Kellit mientras el administrador Venturi se acercaba. Se podría llegar a un compromiso. Sus ojos se habían posado en un azul contemplativo. Lo que acabamos de experimentar tiene implicaciones para toda nuestra especie, no solo para la humanidad. Narukai, que había permanecido en silencio durante la confrontación, ahora se elevó en toda su altura, con las alas parcialmente extendidas en una exhibición que recordó a todo su inmenso poder. El conocimiento de mis creadores nunca fue destinado a una sola especie. Ellos asentaron muchos mundos, dejaron a muchos guardianes, aunque tal vez el último activo en este sector de la galaxia, confirmó Narukai. Espera a que los correctos despierten ellos, no puedo decirlo, pero la intención fue siempre la misma, compartir la comprensión con aquellos dispuestos a recibirla, independientemente de su origen biológico. Los antebrazos de Kate se movieron en un gesto formal de propuesta. Entonces quizás lo que necesitamos no es control, sino cooperación. Un centro de aprendizaje aquí en el santuario abierto a todas las especies que deseen comprender bajo la guía de Narukai y dudó, luego continuó y el chico que lo despertó. El director Hamish frunció el ceño.
El comando terrestre no aceptará que las ventajas potenciales no tengan sentido. Eli interrumpió con una confianza que parecía estar en desacuerdo con su juventud. Lo que Narukai me está enseñando no se trata de ventajas, se trata de armonía, de ver las conexiones entre todo. Se volvió para mirar directamente al administrador colonial. Piense en lo que acaba de experimentar, director. ¿Te hizo querer construir mejores armas? ¿O te hizo preguntarte por qué necesitamos armas? Hamish no tuvo una respuesta inmediata. El conflicto evidente en su rostro. Lena dio un paso adelante. Lo que mi hijo está diciendo, lo que Narukai ha estado tratando de decirnos es que estamos abordando todo esto mal. Pensamos en términos de competencia cuando deberíamos pensar en términos de colaboración. Precisamente. Keyit estuvo de acuerdo, con los ojos brillantes. La Comisión del Patrimonio Galáctico podría supervisar el establecimiento de un centro de aprendizaje de especies INTERP. Todos los mundos participantes tendrían igual acceso, igual voz e igual responsabilidad, añadió Narukai, cuya voz profunda resonó en toda la reunión. Porque no todo conocimiento es beneficioso para quienes no están preparados para utilizarlo sabiamente. La discusión continuó durante horas y luego días. Los representantes regresaron a sus mundos de origen para realizar consultas. Luego regresó con delegaciones de científicos, filósofos y diplomáticos. El comando terrestre envió funcionarios de cada vez más alto rango, incluyendo finalmente a la propia secretaria general, quien llegó en un crucero diplomático con una escolta completa. A pesar de todo, Eli continuó su educación con Nukai, pasando horas cada día en comunión con el dragón y luego emergiendo para intentar, a menudo sin éxito, traducir lo que había aprendido en términos que otros pudieran entender. Lena observó cómo su hijo cambiaba, creciendo no solo en conocimiento, sino también en una especie de sabiduría serena que la extrañaba y preocupaba al mismo tiempo. Él todavía era su pequeño niño, todavía se reía. A chistes tontos y se quejaba de comer verduras. Pero ahora había algo más allí, una profundidad que parecía antigua. Una noche, 3 semanas después del despertar de Narukai, Lena encontró a Eli sentado solo en una colina que dominaba el santuario, que ahora bullía de actividad mientras comenzaba la construcción de lo que se convertiría en el Centro Interespecies para el Conocimiento Armónico. «Oye, cadete espacial», dijo ella, sentándose a su lado. «Penny, por tus pensamientos». Eli sonrió ante la vieja frase. «Estaba pensando en patrones, mamá. Acerca de que algunos son tan grandes que no podemos verlos hasta que retrocedamos lo suficiente. Como lo que Narukai te ha estado mostrando». Él asintió. Las civilizaciones de nuestra galaxia, los humanos, Venturi, Noir, todas ellas eran como notas musicales que podían tocarse en armonía, pero en lugar de eso, todos hemos estado intentando tocar piezas solistas. Los creadores de Narukai entendieron que la verdadera música proviene de las relaciones entre las notas, no de que una sola nota sea la más fuerte. Lena estudió a su hijo, maravillándose de la naturalidad con la que ahora expresaba conceptos que habrían estado fuera de su alcance en apenas unas semanas. Hace. Y puedes escuchar esta música ahora. No todo, solo lo suficiente para saber que está ahí. Se apoyó en su hombro. De repente, volvió a ser solo un niño cansado de 10 años. Es mucho, mamá. A veces parece demasiado. Ella lo rodeó con un brazo, su curiosidad científica momentáneamente eclipsada por la preocupación maternal. Sabes que puedes parar en cualquier momento, ¿verdad? Nadie te culparía. Eli sacudió la cabeza contra su hombro. No puedo. Es importante. Narukai dice que hay una razón por la que podía escuchar los patrones cuando nadie más podía. Una razón por la que tuvo que ser un niño humano quien lo despertó. ¿Qué razón? Dice que los humanos estamos en una encrucijada. Que en los próximos siglos, trascenderemos como lo hicieron sus creadores o nos destruiremos tratando de controlar todo lo que nos rodea. Eli miró hacia arriba en el cielo oscuro donde las primeras estrellas se estaban volviendo visibles. Dice, los niños ven el mundo de manera diferente porque aún no han aprendido todas las reglas sobre lo que es imposible. Lena siguió su mirada hacia arriba.
Y es por eso que tuvo que ser un niño quien lo despertó, porque sus creadores sabían que quien lo despertara tendría que aprenderlo. Crecer con el conocimiento, no intenta meterlo en una mente ya formada. Las implicaciones de esto se posaron sobre Lena como un peso. Entonces, te comprometes a ser estudiante de Nukai durante toda tu vida. Ellie, esa no es solo su madre estudiante, su amiga. La voz de Ellie se suavizó. Ha estado solo durante tanto tiempo, esperando en la oscuridad. No es solo un maestro o un tutor. Es el último de su especie en esta parte de la galaxia. Necesita a alguien que lo comprenda, que pueda ayudarlo a traducir lo que sabe para todos los demás. Una ola de emoción invadió a Lena. Orgullo, miedo y asombro, todos mezclados. Su hijo, su chico curioso y gentil, había encontrado su propósito en algo más grande de lo que ella jamás hubiera imaginado para él. No era el futuro que había imaginado cuando llegaron a esta colonia. Se lo había imaginado siguiendo sus pasos, tal vez convirtiéndose en arqueólogo o xenobiólogo. Pero no se podía negar que era correcto. Bueno, dijo finalmente, manteniendo su voz ligera, a pesar de la tensión en su garganta. Supongo que es bueno que me haya especializado en antiguas culturas alienígenas, porque parece que voy a estudiar una que está muy viva. Ellie la miró con esperanza brillando en sus ojos. ¿No estás enojado? ¿No quieres volver a la Tierra? Ella le revolvió el cabello afectuosamente. Enojada con mi hijo por convertirse en el embajador de la especie Interp ante un antiguo dragón guardián. Sin duda, serán cartas navideñas interesantes. Su sonrisa se desvaneció en seriedad. Pero no, Ellie, no estoy enojada. Estoy. Buscó la palabra correcta, humillada y tal vez un poco asustada, pero sobre todo orgullosa. La conversación podría haber continuado, pero fueron interrumpidos por el acercamiento de Kellit, acompañada por una mujer humana. Lena reconoció a la doctora Eleanor Walls, la secretaria general del gobierno unificado Terran. La doctora Mercer los saludó con ojos violetas respetuosos. Con sorprendente formalidad quería agradecerte personalmente por la experiencia que compartió con nosotros hoy. Fue muy esclarecedor. Ese mismo día, por sugerencia de Narukai, Ellie había realizado otra demostración de la conexión del patrón. Esta vez con un intercambio más controlado y prolongado que dejó a los participantes visiblemente conmovidos. El Dr. Walls, inicialmente escéptico, estuvo entre los más profundamente afectados. De nada, señora secretaria, respondió Ellie cortésmente. ¿Te ayudó a entender por qué el centro de aprendizaje es tan importante? Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. De hecho, he pasado mi carrera en diplomacia creyendo que estaba trabajando para lograr una mayor cooperación entre especies. Hoy me di cuenta de que había estado pensando en términos de tratados y acuerdos comerciales cuando debería haber estado pensando en términos de armonía. Ella enderezó el profesionalismo reafirmándose. El gobierno unificado terrestre apoyará el establecimiento del Centro Interpes para el conocimiento armónico con financiación total y reconocimiento diplomático. La tensión que se había ido acumulando entre la Tierra y el asentamiento colonial, y por extensión, entre la humanidad y las otras especies finalmente comenzó a disolverse. El anuncio del Dr. Walls marcó un giro en este punto, un reconocimiento de que lo que estaba sucediendo en el santuario trascendía la política normal y las luchas de poder. En los meses siguientes, el centro tomó forma alrededor del antiguo santuario. Surgieron edificios que combinaban elementos arquitectónicos de una docena de especies diferentes, creando espacios donde todos podían sentirse bienvenidos. Científicos, filósofos, artistas y profesores comenzaron a llegar de toda la galaxia, atraídos por los informes sobre el conocimiento que se compartía. En el centro de todo seguía esta improbable pareja. El enorme dragón con escamas que brillaban con colores más allá de la percepción normal, y el niño humano que lo había despertado con una palabra que nadie más podía oír. Un año después del día en que Ellie pronunció por primera vez el nombre de Narukai, se llevó a cabo una ceremonia formal de dedicación para el centro terminado, a la que asistieron representantes de 27 especies de carenado espacial,
incluidas algunas que anteriormente habían evitado por completo los asuntos galácticos. Eli, ahora de 11 años y notablemente más alto, estaba frente a ellos junto a Narukai, ya no nervioso ante el foco de atención, sino sereno y tranquilamente confiado. Hace un año, yo era solo un niño al que le gustaban los patrones, comenzó, su voz transmitida claramente por el diseño acústico del anfiteatro al aire libre. No sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. Por mí, por mi especie, por todos ustedes, señaló a los diversos reunidos. Todavía no entiendo del todo por qué podía oír lo que otros no podían. Tal vez fue porque no lo estaba intentando. No buscaba armas, ventajas o poder. Simplemente pensé que los patrones eran hermosos y quería saber qué canción cantaban. Un murmullo de agradecimiento recorrió la audiencia. Lo que Narukai me ha estado enseñando, lo que esperamos compartir con todos ustedes a través de este centro, no es solo conocimiento. Es una forma de ver, de comprender que todo está conectado, que los límites que percibimos entre nosotros, nuestra especie, nuestros mundos son ilusiones creadas por una percepción limitada. A su lado, las escamas de Narukai se agitaron con aprobación, cambiando de tonos de azul y dorado. La civilización que construyó este santuario y creó Nukai no desapareció porque fracasó. Trascendieron porque lo lograron. Aprendieron a ver el universo como realmente es, no como una colección de objetos separados y seres, sino un único patrón unificado de increíble complejidad y belleza. Eli hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos. Entre ellos estaba sentada su madre, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Puede que todavía no estemos preparados para ese nivel de trascendencia. Pero podemos comenzar el viaje juntos como comunidad galáctica. Podemos aprender a escuchar la música en los patrones que nos conectan a todos. Mientras los aplausos surgían de las especies reunidas, algunos aplaudían, otros chasqueaban las mandíbulas, hacían vibrar estructuras cristalinas o emitían tonos armoniosos. Eli miró a Narukai, quien bajó su enorme cabeza en un gesto de profundo respeto. Bien hablado, joven, dijo el dragón, su voz aguda solo para los oídos de Eli. Tu viaje acaba de comenzar, pero ya entiendes lo que a mis creadores les llevó milenios descubrir. Que el mayor conocimiento no se encuentra en el poder sobre los demás, sino en la armonía con todos. Eli sonrió, colocando su mano sobre las relucientes escamas del dragón. Yo tenía un buen maestro. Y mientras los tres hijos se disponían sobre el centro recién establecido, moldeando el antiguo santuario en tonos de oro y ámbar, los patrones que habían estado en silencio durante siglos ahora cantaban abiertamente para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Una canción de conexión, de potencial, de un futuro donde la comprensión reemplazó al miedo y la armonía reemplazó al conflicto. Un futuro que había comenzado cuando el niño humano escuchó música donde otros solo vieron decoración y pronunció una palabra que había esperado siglos para ser escuchada. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta y te dejaré aquí en la pantalla otro video que estoy seguro te gustará.